Pues gracias, Pedro, por venir al programa que empezamos hoy. Quiero hacer una serie de entrevistas a profesores y expertos de la didáctica de las matemáticas y que sirva un poco de divulgación sobre todo para el profesorado que estamos en primaria y que queremos formarnos. Entonces va a ser como una pequeña entrevista donde te voy a ir preguntando cositas y nada, quiero que hables de tu experiencia y tu conocimiento. En primer lugar, preséntate para que la gente que no te conozca pues sepa un poco tu contexto. Bueno, gracias Javier por la invitación, lo primero. Es un placer estar aquí y siempre dispuesto a hablar de estas cosas y si puede ayudar a alguien, pues mucho mejor, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad de Alcalá desde el año 99. Di clases a ingenieros informáticos, ingenieros de teleco hasta el año 2010. Y en el año 2010 pues empecé a dar clase en lo que era entonces la Escuela de Magisterio, en la Facultad de Educación, está en Guadalajara, porque me había interesado la didáctica de las matemáticas, no sabía nada del tema realmente, empecé a estudiar entonces, pero bueno, empecé a dar clase en magisterio de primaria, ya empezaron los nuevos grados y me enganchó el tema, trabajé mucho, claro, intenté aprender y allí sigo desde entonces, sigo dando clase, la mayor parte de mi docencia sigue siendo en el grado de magisterio en primaria y un poquito menos en el máster de formación de profesorado de secundaria. Vale, tengo que decir que en el año 2015, no, perdón, en el 2012, y era mi último año de magisterio, creo que sí que me diste una parte de didáctica de las mates, que acabas de llegar o llevas poco tiempo. ¿Puede ser? Sí, sí, eso es claro. ¿Tú hiciste la diplomatura o Claro, hiciste los grado? Hiciste diplomatura. el último año Pues, antes de pues grado. seguramente yo creo que di clase la diplomatura, a lo mejor no en tu último curso, sino en el curso 2010-2011. Pues sí, yo creo que sí, Y, que me diste muy poquito porque creo que suplías a alguien. y claro, claro, di una pequeña parte porque, bueno, no recuerdo aquellos años, ¿no? Mm, Pero teníamos una gran escasez de profesores allí, se mm. jubilaron varios compañeros, era ya la época de la crisis aquella, y entonces no había plazas nuevas y fue una de las razones por las que hacía falta gente que fuera a dar clase de magisterio. Yo pensé que me interesaba aprender del tema y por eso me lancé y las primeras semanas pues tuve que dar un montón de clases porque básicamente no había otros profesores para ello. Sí. Mm. ¿Y qué opinión tienes desde tu experiencia de la formación del profesorado, es decir, de los estudiantes de magisterio? ¿Cómo ves que llegan a magisterio en cuanto a mates? Uf, que llegan. No llegan bien, para decirlo. Una parte sí, por supuesto, hay una parte que sí, pero yo diría que al menos la mitad, o seguramente más de la mitad, 2 tercios, llegan no solo con lagunas de formación, que eso sería menos grave, yo creo, pero llegan también muchas veces con una actitud no del todo positiva, a veces claramente negativa hacia las matemáticas, en el sentido de que bueno, no les han gustado, no les atraen y yo creo que en más de la mitad de los casos realmente dejaron las matemáticas en secundaria pues tan pronto como pudieron, ¿no? Algunos años llegué a hacer encuestas en la primera asignatura. Yo, la verdad es que sí, casi siempre he dado la primera matemáticas 1, que es la primera asignatura que se encuentra en el grado. Entonces, la primera sesión de clase, además de presentar mi asignatura, la intento dedicar a hablar con ellos, ¿no? De su actitud ante las matemáticas, recoger algún dato. Y hay una parte significativa de las alumnas y los alumnos, que es significativa, pues al menos la mitad, que tienen esa actitud, ya digo, negativa de que no entendieron las matemáticas, no les gustaron, no las aprobaron. Ya sabes que en la ESO me voy pasando de cursos sin aprobar algunas asignaturas. Pues alguna gente pues aprobó las últimas matemáticas que aprobó fue el segundo de la ESO, por ejemplo, ¿no? O sea que a mí particularmente, más que las lagunas de conocimiento, me preocupa esa actitud muchas veces de rechazo o de ansiedad ante las matemáticas. ¿Y por qué crees que existe esta, esta actitud, esa mala fama de las matemáticas y la gente que llega a un momento que, sobre todo en secundaria, que bueno, pues que ya abandonan las mates y dan por hecho que no son, no son para ellos?
¿Y por qué crees que es esto? Sí, eso es lo que ocurre realmente. A veces ocurre en primaria, pero mi percepción es que es casi siempre en secundaria, Mm, efectivamente, que los alumnos entonces sienten que no valen para las matemáticas. Ahora te contesto, no quiero escaparme, pero creo que es importante esta observación de ¿valgo para las matemáticas o no? Cuando le preguntan a los orientales, ya es bien conocido, ¿no?, que en Asia, pues en general, el rendimiento matemático es superior no solo a España, sino a Occidente en general. Y hay un dato que creo que es muy importante, que es que cuando a los asiáticos, a los estudiantes asiáticos se le preguntan qué depende, o si les doy en matemáticas o no, de qué depende, ellos dicen que del esfuerzo. ¿eh? El esfuerzo es lo que marca la diferencia en el rendimiento matemático. Y sin embargo, en Occidente, ya digo, es Occidente, no solo España, está esa sensación de que o valgo para las matemáticas y entonces las cosas van bien, ¿no? O no valgo y entonces no pierdas el tiempo que no vales para las matemáticas. Romper eso creo que es muy importante. ¿De dónde viene eso? Pues es una cosa de estas sociales que son las más difíciles de erradicar, ¿no? Muchas veces los niños desde pequeños oyen en su casa, si van mal en una asignatura distinta, a lo mejor la reacción es distinta, pero muchas veces van mal en matemáticas y el padre o la madre les dice, no te preocupes, hijo o hija, a mí también se me daban mal. Es así, no es de familia. Y claro, eso es difícil de revertir. También a veces ocurre que los maestros, las maestras, muchas veces hay datos que más maestras que maestros, ¿no? También transmiten esa sensación de que ellas no valen para las matemáticas o están inseguras con las matemáticas y que hay gente que no vale para las matemáticas. Entonces, si un alumno percibe eso, a la primera dificultad que aparece en las matemáticas, porque aparecen dificultades, las matemáticas no son fáciles, eso, eso hay que admitirlo, ¿eh? Si cuando aparece alguna dificultad en las matemáticas, lo que piensa el alumno es que, mira, es que no valgo para ello, vamos a sobrevivir como pueda, ¿no? Y a ir tirando, en vez de pensar, bueno, son difíciles, debo esforzarme y a base de esfuerzo puedo conseguir entenderlas. Ese es un factor, pero importante. ¿eh? mm. Y otro factor que también que creo que pesa, y por supuesto esto no es general, no digo que siempre se enseñen mal, claro que no, pero bueno, a veces se enseñan mal. Y el problema con a veces se enseñan mal es que cuando un alumno se queda atascado en segundo de la ESO, porque por alguna razón o no trabajó las matemáticas o no se las enseñaron bien, si en el segundo de la ESO se pierde completamente o se queda atascado, luego en tercero de la ESO es más difícil recuperarse. Eso creo que es una cosa muy especial de las matemáticas. Si en otra asignatura, no sé, no quiero nombrar ninguna, ¿no? Pero en otra asignatura, en un curso te va mal o por la razón que sea, creo que es mucho más fácil en el curso siguiente recuperarse. Esa estructura piramidal que tienen las matemáticas, ¿no?, de que vas construyendo sobre lo anterior, hace que si en algún momento, si al hablar de ecuaciones lineales, por decir algo, no las entiendes, claro, cuando llegan los sistemas lineales del curso siguiente, no los puedes entender. Entonces, eso creo que es una de las razones más importantes que hacen que haya más fracaso en matemáticas que en otras Mm. asignaturas. Y yo creo que en secundaria muchas veces fallan los alumnos porque no tienen conocimientos sólidos que tienen que haber adquirido en primaria. Y eso también creo que ahí los docentes de primaria tenemos también responsabilidad. Y creo por eso, por el enfoque que también le damos excesivamente al cálculo, a las operaciones y a la poca comprensión de lo que son los conceptos matemáticos. Entonces, ¿qué opinión tienes ahí sobre cómo se enseñan las mates ahora mismo en primaria, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Hablaba de primero de la ESO, estás en segundo, pero pasa lo mismo, efectivamente. Si un alumno acaba primaria con lagunas matemáticas, y ahora hablo de qué lagunas me parece que hay, ¿no? Mm. Pues es muy difícil que en secundaria se recupere. Y sí, creo que las lagunas que hay al final de primaria, quiero insistir que no es general, porque siempre que hablas de esto, ¿no? Pues hay docentes que se dan en el sentido de que yo lo hago bien. Y es claro que hay gente que lo hace bien, conozco muchos casos, pero bueno, hay otros muchos casos que no. Y entonces, ¿cuál es el error que ocurre demasiadas veces, yo creo?
pues ya lo has mencionado un poco, me parece, y es hacer excesivo énfasis en los cálculos y olvidarse de trabajar la comprensión y la resolución de problemas. Sigue habiendo demasiadas aulas. Hago mucha formación, podría haberlo dicho en la presentación, ¿no? Mucha formación de docentes en primaria, también en secundaria, pero sobre todo en primaria, de docentes en ejercicio, a través de los centros de formación de profesores y a través de las editoriales con las que colaboro. Y muchas veces te encuentras con que los docentes, con toda la buena intención, por supuesto, quinto y sexto de primaria, te explican que hacen esas grandes multiplicaciones o divisiones porque creen que es lo que necesitan sus alumnos para luego tener éxito en secundaria, ¿no? Empezar con buen pie primero de la ESO. Y claro, tratas de convencerles de que no en absoluto. O sea, no es que no haya que hacer cuentas, claro que hay que hacer cuentas. El blog con el que empecé en esto, el blog está básicamente muerto, ya no lo escribo en él, ¿no? Pero esa idea del blog que se llamaba más ideas, menos cuentas, me sigue gustando como lema. No se trata de que no haya que hacer cuentas, sino que hay que hacer quizá no tantas cuentas, pensar mejor qué cuentas tenemos que hacer. Si quieres ahora hablamos por separado qué cuentas, que creo que es importante, pero hacer quizá, dedicarle algo menos de tiempo a hacer cuentas y dedicar más tiempo a la comprensión de los conceptos y a la resolución de problemas. Esa es la clave, yo creo, de la enseñanza de las matemáticas en primaria. ¿Cómo se hace eso? Es el gran tema, ¿no? Ahora hablamos, si quieres, pero el objetivo debería ser eso, dedicar tiempo a la comprensión de las cosas y a la resolución de problemas. Yo creo que al final los profes hacemos, porque yo hablo en mi caso y creo que también hablo por la inmensa mayoría, sobre todo en mate, enseñamos como nos enseñaron. Entonces realmente no tenemos un criterio cualificado en este sentido. Es decir, yo llego el primer día al aula de mate, miro el libro que toca el tema de la multiplicación y bueno, y yo me acordaba que mi profe me lo enseñaba en la pizarra y luego pasamos a hacer cuentas y eso era todo lo que hacíamos en mate. Entonces, a mí me pasó que cuando llegué hace ya 12 años al aula, pues replicaba un poco este modelo, que era lo que cada uno se acordaba, porque es verdad que en la universidad la didáctica de las mates fue prácticamente aprender un poco matemáticas o repasar matemáticas de secundaria, pero no hubo una didáctica específica para niños, o no, no sé, no me enseñaban un itinerario para en clase llevar al aula y hacer comprender y tal. Y al final llegas al aula y haces un poco lo que puedes. Y es verdad que en España tenemos el enfoque ese de hacer operaciones por hacer. Y yo, bueno, he tenido que formarme un poco por mi cuenta y con el tiempo y cambiar un poco la metodología y vais viendo que hay otra forma de enseñar, más comprensiva y menos mecánica. Pero creo que eso es un problema que todavía sigue existiendo, claro. Y no es que los profesores quieran hacerlo así, sino que al final cada uno pues, tiene sus herramientas y sus conocimientos y hace lo que puede. Entonces, sí. En ese aspecto, yo creo que la formación al profesorado es importante. Y no sé cómo lo ves, pero yo creo que hay poca formación en ese sentido. A ver, hay sí básicamente pues dos vías de formación, claro. La primera, las facultades de educación, escuelas de magisterio, que bueno, algunas funcionan bien, no lo dudo, pero también mi percepción por lo que me cuentan los maestros cuando voy a hacer cursos, ¿no? Pues en general no están tan contentos de lo que aprendieron por un poco lo que me parece que has dicho, ¿no? De que falta formación en cómo explicar matemáticas, ¿no? Por supuesto que el maestro tiene que conocer las matemáticas y conocerlas a fondo, pero también tiene que tener pues, herramientas didácticas para explicarlas, para que los alumnos, para hacer posible que los alumnos las entiendan, las aprendan. Y esa segunda parte, pues muchas veces falta, sí. Y luego está la formación continua, ¿no? Los cursos que se hacen ya con maestros que ya están trabajando, que básicamente en el modelo español pues son los cursos que dan los centros de formación de profesores, ¿no? Que en cada comunidad se llaman, bueno, los CETIF en Madrid, los CEFIE en Castilla y León, etcétera, ¿no? Y el problema con esta segunda formación es que básicamente la hacen los docentes que quieren. Y por supuesto, yo hago muchos cursos de estos con gente muy interesada, pero claro, hay docentes que por la razón que sea, pues no hacen cursos de formación matemática
y seguramente algunos lo necesiten, ¿no? Algunos igual no los hacen porque no lo necesitan, otros no los hacen porque no les resulta cómodo el horario, yo qué sé, ¿no? Entonces ahí hay un problema con la formación que no tengo una respuesta cómo resolverlo, ¿no? Pero hay un problema con la formación continua, claro. Y, y luego hay una vía alternativa, yo sigo pensando, sé que esto quizá haya gente que discrepe, ¿no? Pero yo sigo pensando, por eso estoy en ese mundo, ¿no? Pues que para los docentes que no tienen esa formación o que no es del todo completa, pues un buen libro de texto, y subrayo lo de buen, claro, pues es una herramienta para continuar su formación. Y eso lo he visto, ¿eh? Eso lo he visto, docentes, claro, tienen que tener interés y utilizarlo bien, porque por supuesto que el mejor libro de texto se puede usar muy mal, ¿eh? Cualquier herramienta en cualquier entorno, por excelente que sea, se puede usar mal, pero si tenemos un buen libro de texto y el docente quiere mejorar, quiere usar ese libro de texto para mejorar su práctica, creo que es una buena herramienta y conozco ejemplos muy claros de esos que trabajar con buenos libros de texto les han hecho aprender matemáticas y mejorar su práctica de aula, las dos cosas. Mm, y en el entorno español, ahora mismo, ¿qué libros de texto, o sea, qué editoriales consideras tú que pueden ayudar? A ver, yo cualquiera que busque mi nombre no sabrá que estoy llegado a Singapur, no voy a ocultarlo, Mm. entonces las dos editoriales que tienen ahora mismo proyectos de matemáticas Singapur en España son la editorial SM, con su proyecto se llama Piensa Infinito, y luego está la editorial Polygon Education, que es más pequeña, es de Pamplona, pero también otro se llama Pensar sin Límites, que con sus pegas, porque tienen pegas, porque creo que habría que adaptarlos más a la realidad española, pero creo que están llenos de buenas ideas. Y luego hay otros proyectos que también están muy bien, ¿eh? Yo creo que Innovamad también tiene una propuesta interesante. Eh, ABN, pues es que ABN, a riesgo de que se me critique, ¿no? Pues yo creo que ABN tiene propuestas interesantes en los primeros cursos, pero cuando avanza a primaria, creo que se enfocan demasiado en el cálculo con sus ideas, pero y que el resto de las cosas, pues quizás las descuidan un poco. No quería dejarme, no he hecho la lista y mi memoria es realmente bien mala y seguramente haya otras propuestas que me dejo, ¿eh? Pero si quiero decir algunas son las que más me parecen más interesantes. Y bueno, pues si te parece, vamos a hablar sobre el método Singapur, que es el que tú más conoces, ya que han nombrado los libros. Y quiero que me digas un poco, para la gente a lo mejor que no lo conoce, en qué consiste y cuáles son las diferencias, por ejemplo, que tienen ellos con nuestro sistema en España y qué podríamos coger también para implantar aquí. Uh -huh. A ver, las matemáticas de Singapur, primero, como tal no existen, ¿no? Si tú vas a un profesor de Singapur y le preguntas qué es eso de las matemáticas Singapur, pues te dirá que no, ellos que explican matemáticas, ¿no? Es una etiqueta que le hemos puesto en Occidente para traer un poco aquellas ideas, ¿no? Entonces, si no, las dos o tres ideas fundamentales, la primera seguramente es eso del aprendizaje en tres etapas, ¿no? Que son todas ideas occidentales. Ellos te dicen que tampoco inventaron nada. Lo que hicieron fue recoger ideas clásicas de la didáctica de las matemáticas occidental y lo que sí que creo que han hecho muy bien ha sido integrarlas en un currículo y unos libros de texto que creo que están muy bien conseguidos. Entonces, esa primera idea es una idea de Jerome Brunner de hace 60 años del aprendizaje en tres etapas. La idea es que si queremos que los niños entiendan un concepto matemático, pues deben pasar por una primera fase manipulativa basada en materiales concretos, después avanzar a una fase visual de dibujar, representar gráficamente, y ya por último llegar a la fase abstracta de las matemáticas, digamos, tradicionales. Y creo que, por supuesto, que en España se usan materiales manipulativos, se usan cada vez más, vamos mejorando, pero creo que se usan poco. Se usan en infantil, por supuesto, ahí es esencial, y se usan quizá en primero o segundo de primaria, el primer ciclo, pero ya digo, creo que se usan poco y se van abandonando y en tercero ya son mucho más raros. Y creo que hay que usarlos más y con más paciencia, darles espacio. A veces también se usan en la primera sesión de clase y luego se abandonan, ¿no?
Entonces creo que hay que integrarlos mucho más en la práctica de aula. Eso es lo que yo decía, que en la universidad yo cuando iba a la diplomatura no nos enseñaban nada de esto. Yo no recuerdo que me hablaran de los policubos, de No, no, los... claro, efectivamente, a ver, digo que se va haciendo más, y hablamos de Sí, hace más de 10 años, ¿no? Que ya claro. acabaste, Sí, sí, entonces, sí. pues no se hacía. Yo creo que estamos mejorando en los últimos 10 años, pero si hablamos de la formación que han tenido los maestros que acabaron pues hace 10 o más años, pues es muy escasa o a lo mejor inexistente en muchos casos. Sí, sí. Es verdad que es que, vamos, yo desde que aplico un poco ese proceso de enseñanza, método manipulativo, luego representaciones y acabas con las operaciones, es que los niños van mucho mejor y comprenden lo que hacen, tienes más tiempo al haber menos prisa, te da tiempo a enseñar mejor los fundamentos y luego ya como que los nuevos contenidos los cogen mejor. Pero es verdad que, claro, eso he tenido que buscar un poco la vida y aprender de, bueno, de vosotros, de los que tenéis, bueno, pues blogs o leer o ir a cursos, pero que es que yo recuerdo que en la uni no me enseñaban mucho y sí que se nota mucho la diferencia y la pena es que no se pueda extender más, pues Vale, ese tipo por de poner método, un claro. ejemplo, ¿no? Que todo el mundo lo entienda, estamos aprendiendo a sumar en primero de primaria y lo tradicional en España, ya digo, yo creo que está disminuyendo, tendiendo a desaparecer, pero se sigue haciendo eso de para el alumno que quiere sumar 5 más 3, ¿no? El docente le dice, pon el 5 en la cabeza y luego cuentas otras 3, ¿no? 6, 7 y 8. Entonces, sí, claro, hay alumnos que saben poner ese 5 en la cabeza, entienden lo que están haciendo, pero otros no. Entonces, les resulta mucho más fácil, entienden lo que están haciendo mucho mejor. Si en vez de poner el 5 en la cabeza, tienen 5 cubitos en la mesa, tienen los 5, los veo, 5 garbanzos o 5 palillos, 5 lo que sea, ¿no? Y luego pueden contar otros 3, 6, 7 y 8. Tienen ese material concreto en la mesa, les ayuda mucho a establecer ese concepto de cantidad que estamos hablando, ¿no? Que el 5 es esos 5 y no un número 5 que ponen en la cabeza, que hay alumnos que lo saben poner, claro que sí, pero otros no y empiezan a perderse. Sí, bueno, hay veces que cuando le dices eso, realmente el niño no sabes lo que está pensando. O sea, le dices, pon Claro. el 5 y no sabes si está pensando la cantidad de 5 o qué ve, o si ve el 5 escrito. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué no sabe? Claro, porque es que no tiene ese conocimiento previo, claro. Sí, respecto a Singapur, aparte de estas fases, ¿qué más puede destacar? La segunda idea que a mí me resulta más interesante para las aulas es el modelo de barras, que ya hemos avanzado un poco, yo lo introducen en segundo de primaria, pero bueno, no pasa, mejor se hace en tercero, no pasa nada, que es básicamente dibujar para representar los datos de un problema como barras. A lo mejor esto es más sencillo si alguien lo ve. Yo tenía el proyecto de hacer unos vídeos para explicar estas cosas. A lo mejor en tu blog seguro que podrás añadir enlaces, ¿no? Yo creo que podemos añadir. Lo pondré por aquí, Claro, algún añadir el enlace. enlace a esos vídeos porque el proyecto se paró porque se cruzó un libro de cuarto de la ESO que estoy escribiendo y no me da para más. Pero bueno, ahí sí que llegué a hacer 2 o 3 vídeos y uno de ellos es del modelo de barras. Y eso que sí, como creo que es tan visual, creo que la mejor manera es que los interesados le echen un vistazo a ese vídeo de 5 minutos que hice, ¿no? Y que creo que es de las herramientas más útiles en el sentido, además, que cualquiera puede llevar a su aula. Es decir, porque hay herramientas que son más complicadas en el sentido de que hay que coordinarse, ¿no? Si uno habla de cómo estudiar la multiplicación, pues hombre, no debería ocurrir que yo la estudie en segundo de una manera y mi compañero en tercero luego la sigue de otra. Pero el modelo de barras, cualquier docente en el curso que esté puede a su ritmo introducirla en su aula. Es una cosa que llevo contando ya pues como 10 años, ¿no? En los cursos de formación de los que hablamos y todo el feedback que recibo, los docentes que se animan, todo es positivo, porque aunque estés en quinto de primaria, pues empiezas a dibujar y los alumnos, bueno, lo agradecen, tú ves que los alumnos van entendiendo mejor lo que estás haciendo. Y además sirve como una iniciación sobre todo al pensamiento algebraico, ¿no? Cuando en vez de Sí, sí, trabajar claro. con letras, con las incógnitas son incógnitas visuales. Y Efectivamente, tú cuando básicamente ya cuando llegas a problemas que se complican al final de primaria, un cuarto o quinto, te das cuenta de que estás haciendo álgebra, estás haciendo preálgebra, si quieres decirlo así,
pero en lugar de decir esto es X, dices esto es un rectángulo que tiene ese valor X que no sabes, con lo cual el doble de X son dos rectángulos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y en Singapur, el modelo barras se usa, digamos, en todos los coles, ¿no? Es algo que está como institucionalizado ya desde hace tiempo. Sí, claro, es un país muy dirigista, claro, es un país muy centralizado y tienen un currículo que especifica mucho. En el currículo no solo hablan de los contenidos muy precisos, sino también hablan de cómo hay que explicar esto. Los libros de texto que tienen están aprobados por el ministerio, hay una lista y tienen que seguir ciertas directrices, y una de esas directrices es usar el modelo de barras, claro. Sí, sí. Y eso aquí en España, que al final lo que pasa es que las editoriales hacen los libros y al final los libros son casi con los que dictan un poco lo que se da en el aula. Parece ser que más que el currículo hacemos caso al libro, los profes. Entonces, ¿eso cómo se puede compaginar aquí? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo lo ves tú? Porque muchas veces A ver, sí. es verdad, tenemos una situación bastante anómala, yo creo. Intento buscar otros países y yo creo que esto de que no haya ninguna supervisión de los libros de texto, pues es bastante anómalo de España. Claro, cuando digo esto luego pienso, bueno, me gustaría que la administración supervisara los libros de texto. Pues es que me cuesta decir nada bueno de la administración educativa que tenemos. Yo creo que nos falta, a la administración les faltan expertos que les asesoren. Cuando la administración, y hablo del Ministerio de Educación, y hablo de las consejerías de educación, y hablo en general, claro que hay excepciones, pero en general no están tomando buenas decisiones, entonces no me fío de que se pongan a supervisar los libros de texto, la verdad. Entonces, en España, ¿qué está pasando? Que son los propios docentes los que supervisan los libros en el sentido de que, bueno, eligen los libros de texto, ¿no? El claustro, los docentes eligen los libros de texto, pero claro, ¿tienen conocimientos suficientes para elegir un buen libro de texto? ¿Es los contenidos del libro lo que más pesa o es otro tipo de decisiones que toma el centro, muchas veces la concertada, que tiene otro tipo de intereses? Pues es que creo que en España no le dedicamos lo suficiente a elegir buenos libros de texto. Entonces la administración no los controla, ni creo que esta administración que tenemos pudiera controlarlos. Los docentes tampoco creo que en general, insisto, dedican el tiempo suficiente para elegir un buen libro de texto. Y las editoriales, pues sí, hacen un poco lo que, no sé si lo que quieren o lo que pueden, porque también es verdad que tienen medios cada vez menos. Estamos en una espiral, en un bucle infernal de estos de que se venden menos libros, por lo tanto las editoriales tienen menos medios para hacer buenos libros, con lo cual se venden menos, cada vez peores, hablando en general. ¿Y cómo salir de ahí? Pues no es nada fácil. Sí, yo desde luego, aprovecho aquí, estoy intentando activamente, si una editorial me da la oportunidad de hacer unos buenos libros de texto para primaria, creo que tengo suficiente conocimiento del tema, contactos en las aulas para tener esa segunda pata y me lanzaría de cabeza a esa oferta. Otra alternativa es que los propios profes hagamos nuestros libros. Porque realmente... Claro, pero es un trabajazo. Ya. Quiero decir, hay gente haciéndolo, pero es un trabajazo. Tú puedes hacer tus materiales para tu curso, pero claro, es una pena que si luego están bastante bien, que los uses solo tú, hay que tener muchas ganas de trabajar para hacer eso. Es una solución claramente que no es la mejor. Hay gente que lo está haciendo, por supuesto que sí. Me consta que muchas veces muy bien. Pero claro, eso es muy difícil que llegue a mejorar el sistema, ¿no? Que llegue, que se propague. Y respecto a Singapur, dices que es importante el trabajo de la resolución de problemas. Es verdad que en España trabajamos mucho los problemas porque, aparte de cuentas, normalmente la secuencia lógica es aprender a hacer una cuenta con una operación concreta y luego aplicarla a un problema. Lo que pasa, por lo que yo he investigado un poco, es que en España los libros de texto solo recogen unos tipos de problemas muy restrictivos y no abarcan todos los problemas que, digamos, pueden existir. Entonces... Sí, claro.
Ahí cómo lo ves tú, cómo se trabaja en Singapur. Bueno, tienen... El problema de España efectivamente es que la resolución de problemas se hacen problemas tipo esencialmente. La verdad es que intento no hacerle demasiado caso a los libros españoles porque cuando los abro siempre me entra la presión en el estómago de, sí, por Dios, ¿no? El, no hace tanto, unos alumnos estaban de prácticas en quinto o sexto de primaria, me voy a dar un ejemplo, y descubres que la idea que tienen aquí muchas veces de problemas más difíciles para quinto o sexto es simplemente con números más grandes. Y de hecho, alguno de ellos usaba el modelo de barras, no recuerdo qué editorial, no es que no quiera decirlo, no digo que sea fuera SM, era una versión española, pero decía modelo de barras. Y dices, hombre, qué bien, qué buena noticia. Es que no era SM, era otra editorial que me parece muy bien que copien la idea, por supuesto que sí. Las buenas ideas tienen que entenderse, tienen que extenderse, pero ese era un problema de quinto o sexto de primaria, que era simplemente sumar dos números, pero como eran grandes, pues ya era un problema de quinto de primaria. Entonces son problemas muy, muy estereotipados. Y también hay otra versión que es hagamos el problema más complicado, quiere decir hagamos el texto más largo, para contextualizar una historia ahí que, bueno, eso es posible que haya que hacerlo a veces, pero solo a veces. Yo creo que muchas veces está ocurriendo que los alumnos se pierden en el enunciado porque se pierden en la comprensión lectora y no llegan a entender, a ver las matemáticas que hay ahí. Entonces, creo que en España avanzar en resolución de problemas se interpreta demasiadas veces como números más grandes o como enunciados más largos y no como empezar a ver contextos matemáticos más ricos en el sentido matemático. Vale, y aparte de este apartado, en Singapur, ¿qué consideras que hacen diferente a lo nuestro? Bueno, en particular el estudio de la geometría. En España tenemos una laguna importante en el estudio de geometría y medida, que ellos estudian muy bien realmente. En España no sé muy bien por qué, quizás este problema, ¿no?, de que está al final de los libros la geometría y siempre se anda escaso de tiempo al final y entonces estudian poco tiempo, pero tenemos una laguna importante en la geometría. También, que no se me olvide, una de las cosas, una de mis quejas con los libros de texto, o de las quejas, de hecho, de los docentes, todo del que le oigo, creo que tienen razón, es que son demasiado extensos. Son demasiado extensos. Nunca es posible acabar el libro. Claro, se podría mejorar diciendo, bueno, voy a saltar algunas cosas por el medio, ¿no? Y llegar al final con tiempo para la geometría o la estocástica. Pero creo que las editoriales deberían hacer ese esfuerzo. El libro de cuarto de la ESO que estoy haciendo, uno de mis objetivos es que sea un libro manejable en el sentido de que no haya que hacer maravillas para cubrir todo el libro, que sea el autor del libro el que hace ese esfuerzo y que luego el docente tenga ese trabajo avanzado, ¿no? Que no haya más material de la cuenta. Creo que el enfoque de las editoriales es muy español, ¿no? Es mejor que sobre que no que falte. Y no creo que no debe faltar, pero tampoco debería sobrar. Porque, claro, el gran riesgo ese de que sobra mucho es eso, de que no se acaba el libro y por tanto, pues no se estudian los últimos temas. Yo por experiencia lo que observo es que los libros de editoriales muchas veces meten más contenidos que no aparecen en el currículo, es decir, para un determinado nivel de primaria. Al final yo creo que ellos pretenden dar un producto más completo o más, pues eso, cuanto más mejor, y lo que hacen al profesorado, pues tampoco nos paramos a analizar cada una de las unidades del libro, es hacernos, pues bueno, que nos entren las prisas, pero si te paras a analizar y a comparar con el currículum, muchas veces meten cosas que ni tocan en ese nivel, y eso sí que lo puedo comprobar yo. Pero claro, poca gente pues cogería y diría, pues esta unidad no la voy a hacer, o dedica más tiempo a otras unidades que a otras. Entonces creo que ese es el principal problema. También tenemos que ser críticos nosotros y ver los libros y, bueno, pues si estás en tercero de primaria y no tienes que avanzar tal contenido, pues ya lo darás en cuarto. Lo importante creo que es, que eso lo hacen un poco en Singapur, es dar más profundidad a los contenidos y no tanta amplitud, ¿no? Lo que enseñan, lo enseñan bien. Exactamente, y eso de no avanzar más de la cuenta. Sí, las editoriales lo hacen para que nadie les eche en cara que qué libros más flojos, ¿no? ¿Qué tal? Claro.
pero creo que es contraproducente. Yo creo que precisamente el valor de un buen libro de texto es que el maestro pueda tener ese libro y pueda tener esa parte del trabajo hecha y luego puede centrarse, que ya tiene bastante con decir, ahora voy a los alumnos y voy a centrarme en lo que hacen los alumnos, porque una crítica que se le hace a los libros de texto, y me gustaría aprovechar esto para contestarla, es decir, bueno, que un libro de texto le quita autonomía al docente, ¿no? Y yo creo que no es verdad, yo creo que no es verdad, es verdad que lo que puede hacer es un apoyo para decir un poco lo que tienes que hacer más o menos cada día, pero cuando planteas una actividad y los alumnos ya te responden o hacen algo, ahí ya es tu papel completamente. El papel del docente, quiero decir. Y es el papel más importante del docente y eso no hay libro que lo sustituya. Tú planteas un problema, una actividad, la que sea, y en cuanto a los alumnos hacen algo, ya eres tú el que tienes que responder a eso. Y ahí eso es lo más importante y lo más difícil en el aula, ¿no? Cuando un alumno no sabe hacer un problema, que explores y entiendas a ver por qué no sabe hacerlo, muchas veces no está nada claro, ¿no? O cuando se equivoca en algo, por qué se ha equivocado, y eso no va a estar en el libro, eso es lo más importante, o más difícil, y cuando tienes esa primera parte bien hecha en el libro de texto, tienes mucha más energía y mucho más tiempo para esa segunda parte. Y allí, a la hora de llevarla al aula, ¿cómo suelen trabajar los contenidos? Es decir, el libro de texto le utilizan como apoyo, empiezan por el libro de texto, no sé, ¿cómo se plantea en el aula? Yo creo que hay más variedad. Bueno, primero, tampoco conozco tanto de lo que hacen en las aulas de Singapur. Yo no he estado allí, me gustaría, pero no he estado. Entonces, conozco un poco de oídas, pero eso ya sí que hay más variedad porque pues sí que hay, por ejemplo, alguna propuesta de las que ha llegado a España, la DSM en concreto, que sí que tiene el autor que lo ha traído aquí también tiene los libros allí, ¿no? Y sí que ha hablado con él y nos lo ha contado. Y tienen las sesiones de clase muy estructuradas y es básicamente, pues la sesión de clase empieza con una pregunta, un problema abierto que le plantean a la clase sin libro de texto, que está relacionado, claro, con lo que se va a tratar en esa sesión, pero con la idea de que los alumnos trabajen con lo que saben para desarrollar ideas sobre eso, ¿no? Después de eso ya aparece el libro de texto y la fase, digamos, de la parte formal de qué vamos a estudiar en esta sesión, y luego está la parte práctica, ¿no? Que ya otra vez con el libro de ejercicios, etc. Entonces, eso sí que es una propuesta de las que conozco, me han contado. Pero no tengo nada claro que sean todas así, ¿eh? Yo creo que hay más variedades. Vale. Y respecto a resultados educativos, has dicho que antes que los países orientales suelen tener mejores resultados. ¿Qué puedes contarnos un poco sobre esto? A ver, claro, es que desde luego cuando hablas, yo creo que las pruebas como TIMSS y PISA son pruebas que están razonablemente bien diseñadas. No son perfectas, por supuesto que no, pero están bien diseñadas y en su estilo, porque son distintas, los resultados que dan sí que dan bastante información de cómo va los alumnos de cada país en matemáticas. Y los resultados de Asia y de Singapur en particular están muy por encima de los europeos. Si nos comparamos también con países europeos, España es que está muy atrás, ¿eh? No solo con Singapur, sino que España realmente estamos bastante por debajo de la media europea. Pero claro, cuando dices esto, siempre te dicen, y es verdad, que no sabemos por qué. O sea, estos resultados, las pruebas, te dan resultados, pero no te dicen las razones de estos resultados. Eso es verdad. Y siempre te pueden decir, pues, que la razón es social, ¿no? Es verdad que en Asia la educación tiene un estatus importante, lo cual tiene su parte negativa, porque cuando las familias le dan mucha importancia a la educación, pueden llegar a presionar a los niños demasiado, eso puede ocurrir a veces. Claro, esa importancia social de que hay que estudiar mucho, hay que trabajar desde muy niño, que existe en Asia, pues mejora los resultados y tiene, ya digo, esa parte negativa de la excesiva presión a edades excesivamente tempranas. Pero sí que creo que hay una parte que se debe también a enseñar matemáticas mejor. Hablando ya del caso de Singapur, porque no conozco el caso de Singapur, creo que hay las dos cosas. Hay, por supuesto, ese estatus de la educación, pero hay también que se enseñan las matemáticas mejor. Yo descubrí los libros de Singapur básicamente cuando, pues año 2012-2013,
que busqué ideas, ¿no? Para ver otra forma de enseñar matemáticas a los maestros. Entonces, un libro de Estados Unidos que compré, pues traía material como material de apoyo, libros de texto que llegaron a Estados Unidos. Allí fue donde le pusieron el nombre de Matemática Singapur, Singapur Mathematics. Y cuando abrí esos libros de quinto de primaria con los que venían, a primera vista dije, caramba, qué bien explicadas están aquí las cosas. Entonces, creo que eso de enseñar matemáticas bien también tiene su peso. Y espero verlo en España. O sea, en España ya llevamos, ahora mismo, las editoriales estas que mencionábamos antes, pues ahora mismo están acabando cuarto de la ESO, los primeros alumnos que empezaron. Entonces, empezaron primero y segundo en algunos casos, éramos 9 años, poco así, ya llevan los primeros que empezaron. Pasa que en España tenemos el problema de la falta de datos. No hay estudios suficientes. Hemos intentado hacer alguno, pero es muy difícil, no hemos conseguido. No hay estudios de cómo van. No hay estudios ni para Singapur ni para Innovamar. Entonces, la administración no se atreve a hacer estudios, porque creo que ya deberíamos poder hacer estudios de, bueno, unos colegios hacen unas cosas, otros colegios hacen otras, y qué está pasando, ¿no? Nos faltan datos. Pero bueno, mi impresión, y hay impresión muy informal porque no hay datos bien hechos, es que en algunos casos, o bastantes casos diría yo, que están usando estos modelos, digo, de Singapur, las cosas están yendo razonablemente bien. Con pegas, porque hay obstáculos, ¿no? La formación de los docentes, pues tenemos que seguir trabajando en ello. Los libros que decía, habría que adaptarlos mejor, pero creo que están mejorando las cosas, por lo menos en muchos casos. Yo lo que estuve viendo con los últimos resultados de PISA y TIMSS es que en Europa había algunos países que habían mejorado los resultados, cambiando un poco el currículum. No sé si eran países como Lituania o Estonia, también Portugal, y que en cuanto a nivel sociocultural eran parecidos a España, pero que habían conseguido estar por encima. No sé si ahí es un poco la respuesta, ¿no? Ahora, a medida que cambian un poco pues el currículo, algo tiene que notarse, ¿no? Entiendo yo. Sí, seguro que sí. El problema es lo que te decía antes, ¿no? Que si te dicen, bueno, Polonia, es verdad, Estonia también han mejorado. Nadie te dice por qué. O sea, los Ya. resultados nadie te dice nadie te dice por qué, no, nadie sabe por qué realmente, no es que no te lo digan, no, nadie sabe por qué, pero sí, yo estoy convencido de que un buen diseño curricular tiene que tener su impacto. Y lo siento, pero ahora mismo en España no tenemos un buen diseño curricular. O sea, la LOMLOE no tuviera buenas intenciones, pero no ha estado bien diseñada, esas intenciones no estaban bien concretadas, y yo no me parece que su impacto en las aulas esté siendo positivo. ¿No? Bueno, es decir, que ahora la LOE ha metido por primera vez el concepto de sentido numérico en primaria. Eso es algo que Sí, por lo menos se agradece, que se toque ese concepto, pero claro, mi duda es si luego realmente eso se trabaja, claro. claro, por eso decía que las intenciones son buenas, sí, Claro. pero yo intenté, porque cuando estaba haciendo esto, estaba en la Comisión de Educación de la Sociedad Matemática Española, ¿no? Intenté decir, bueno, es que habría que concretar. Cuando hablábamos antes de las cuentas, ¿no? Pues, ¿por qué no decirle a los maestros hasta dónde hay que hacer cuentas en papel? Eso en España nunca se ha dicho, o sea, multiplicaciones. ¿Vamos a multiplicar 4 cifras por 5 cifras? Está claro que no, me parece, ¿no? Está claro, dilo, caramba. Dilo que vamos a hacer en papel multiplicando y multiplicador como mucho de 2 cifras por 2 cifras. Por decir, esa sería mi opinión, ¿no? Pero si quieres más, pero decirlo. Para que los docentes tengan claro lo que está en el currículo y lo que no. Sí, Divisiones. sí, eso es. Divisores de 2 cifras queremos o no, y divisores de 3 cifras queremos o no. Mójate y explícitalo. Porque los docentes, con toda la buena intención, hay algunos que hacen divisiones con divisores de 3 cifras, creyendo que es lo que hay que hacer. Si el currículo dice que no, pues explícitalo. Y son ejemplos, ¿eh? Cuando digo eso, habría de eso, pues en muchas otras Sí, en el casos. currículo, vamos, tanto el nacional como en Madrid, es verdad que cuando toca la división, pone comprender el concepto de división y aplicarlo a situaciones cotidianas, pero es verdad que no pone el algoritmo como tal, que luego también da libertad, luego también hay bastante polémica con eso, qué tipo de algoritmo enseñar y con qué objetivos enseñarlo, claro.
Y vamos, a mí personalmente me parece un poco absurdo pues enseñar el algoritmo clásico de dos cifras. Y, a ver, enseñarlo sí, pero dedicarle más tiempo del debido si luego no hay una comprensión de lo que significa la división o de ser capaz de estimar con grandes números, porque una división de 3.483 entre 43, si el niño no es capaz en un quinto o sexto de primaria de estimar cuántas veces, ¿de qué me sirve que haga el algoritmo? Que creo que eso es Sí, sí, claro. lo importante y creo que en Singapur, bueno, allí no sé si se llega hasta dos cifras en el No, en divisor. Singapur, bueno, en primaria o secundaria tampoco lo hacen, claro, las divisiones son divisores solo de una cifra. Eso es un... Y el cálculo mental entiendo que lo tienen bien igual, ¿no? Porque muchas veces se El alude cálculo mental a... sí lo trabajan, claro, sí lo trabajan. El cálculo mental es una de esas cosas que es fundamental para desarrollar el sentido numérico. Y sí, sí, claro que lo trabajan. Yo creo que lo que me gusta de Singapur es que tienen ese equilibrio, ¿no? Entre hacer cuentas, claro que hacen cuentas en papel, hacerlas bien en el sentido de entendiendo lo que hacen y trabajar otro tipo de estrategias también, no solo cuentas. Cálculo de este estilo, cálculo pensado, cálculo razonado y luego la otra parte que decíamos es resolución de problemas, claro, que tienen un equilibrio que me gusta en todas esas cosas. Sobre el cálculo razonado, creo que yo, cuando, bueno, yo veo, busco en YouTube y hago un ejemplo de sesión que trabajan allí, y me gusta que lo que hagan es, pues eso, dejar libertad un poco al alumnado para que, sobre todo en primaria, a la hora de hacer operaciones, que tengan su tiempo para pensar y cada uno llega al resultado de una forma, ¿no? Que creo que en España siempre tiramos de un solo algoritmo, una sola forma, como que lo más rápido, y niño, esto es así, y piénsalo así, y no damos posibilidad que piensen más formas, y eso luego a la larga les estás quitando posibilidad de tener más flexibilidad en los cálculos, ¿no? O sea, eso creo que se podría fomentar Sí, aquí, sí, por supuesto. la verdad. Por eso cuando hacía cálculo razonado, por eso, ¿no? Porque en España hablamos de cálculo mental y muchas veces se entiende mental como 9 por 6, 54, menos 7, 47, y hacerlo así rápido, ¿no? Cuando creo que es mucho más rica esa idea de cálculo pensado, cálculo razonado, que por decir algo, para que los oyentes se hagan una idea, ¿no? Pues decir, ¿cuántas son 12 por 9? Y 12 por 9 puedo hacerlo sin el papel, diciendo que 12 por 9 o 12 veces 9 son 120, serían 12 por 10, ¿no? Pues le quito 12, pues 108, 12 por 9 son 108. Ese tipo de cuentas que puedo hacer mentalmente, pues razonando de esta manera y podría hacerlo igual de otra manera. Ese cálculo razonado, cuando lo planteas en el aula, que la mejor manera de hacerlo en el aula es, como según te has visto, ¿no? El docente plantea la pregunta y deja unos segundos para que los alumnos busquen estrategias y luego preguntan por esas estrategias, ¿no? Y muchas veces salen diferentes ideas. De esa manera, yo creo que esa es la actividad más rica, mejor para desarrollar ese sentido numérico del que hablamos. Es que muchas veces cuando yo lo noto en el aula, si el niño solo le acostumbras a hacer cuentas escritas, una sola forma, luego a la hora de calcular mentalmente aplica esa operación y él se imagina la operación escrita en vez de Claro, claro. utilizar atajos o datos que él sepa. Tú le dices, es que no sé, 15 por 4 y en vez de hacerte, bueno, pues 2 veces 15 es 30 y otros 30 son 60, pues ellos escriben en su cabeza 15 por 4 y Sí, hacen sí, 4 por efectivamente. 5 y realmente no estás construyendo estructuras numéricas, sino que estás basándote en la Eso es. cifra y creo que eso es que yo lo noto un montón. Eh, Cuando llegan a quinto y sexto no salen de ahí, no salen del numerito y son incapaces de hacer... No me acuerdo un niño que le dije, ¿cuánto es 1000 entre 250? Esto era en cuarto o quinto de primaria, me acuerdo. Y tenían que escribir la cajita 1000 entre 250 Claro. y hacer 10, cojo 10 y no tienen Sí, sí, estructura sí. numérica. Es que creo que eso es fundamental en mate. Entonces, de tantas cuentas Sí. que hagas, no sirve de nada si no llegas a eso realmente. Y eso es un problema bastante. O sea, no es solo a los niños con más dificultad, es a todos en general, que no les estamos educando en eso, en buscar estrategias de cálculo, básicamente, y ver estructuras, que luego en los problemas eso te viene bien. Si tú eres capaz de ver esa relación de números en un problema, cuando, no sé, repartas a partes iguales o multipliques, que es súper fácil ver la solución.
Bueno, el Y ejemplo que has puesto es perfecto para decir eso de falta de sentido numérico, ¿no? O sea, si un alumno no se da cuenta de que 250 es la cuarta parte de 1000, eso es. si eso no lo tiene claro en quinto o sexto de primaria, está claro que hay un agujero tremendo, o sea, que no se ha trabajado bien el sentido numérico. Luego, sí es verdad que se lo haces ver y dice, ah, claro, pero, claro, buscamos la autonomía, que no tenga que ser el profesor que diga, pero a ver, no hace falta que recurras. Sí, sí, eso lo observo mucho y eso creo que en España no se viene trabajando, pero porque, por ejemplo, el tema de los cuadernos rubio o estilo rubio, que se usa mucho en el cole para, no, para reforzar, para casa, para... Pero si es que eso no promueve ningún tipo de pensamiento, yo es que estoy harto de decirlo. Y es que el niño que se hinche a hacer cuaderno rubio no va a ser un buen calculista. O sea, no, es que no, puede ser muy rápido y tal, pero es que no genera sentido numérico Va al a tener final. una visión muy Eso es. reducida del cálculo en lápiz y papel. Y le Claro. dices, ¿y por qué te llevas una? Una suma con llevadas. 8 más 5, 13. Y me llevo una. Y digo, ¿una qué? ¿Qué es esa una? Explícamelo. Y no lo saben muchas veces explicar. No, es que es lo que me han dicho. ¿Eh? ¿Y por qué no te pone, no llevas dos? O sea, no saben. Eso es Sí, eso sí. lo veo, es que lo veo. Y yo les digo, tú haz, o sea, el algoritmo que quieras, porque yo muchas veces enseño diferentes, sobre todo los que trabajan con el número global. Empezando por, en vez de por la derecha, pues empezamos por la magnitud más grande, por la centena, por la decena, para que vean que el número 15 es 10 y 5, no es un 5 y uno. Y es que en mi casa me enseñan así, de, bueno, tú házmelo como quieras, pero si yo te pregunto por qué te llevas una, o qué es ese uno que te ve, me lo tienes que saber explicar, porque es que luego es que no saben explicarlo y luego pasa pues que cometen errores cuando hacen operaciones, una multiplicación por dos cifras, lo que sea, les enseñamos, ¿no? La escalerita y no sé qué, y sus resultados son absurdos, pero no saben por qué, porque no están viendo la cantidad entera, claro. Sí, sí, has mencionado ese tema de las familias, que es verdad, ¿no? Muchos coles también te dicen cuando los maestros intentan hacer cosas un poco distintas en el aula, tienes ese tema de las familias, que es verdad. Sí, sí, eso es una dificultad que tenemos, que tenéis. Eso está claro. Y por último, respecto a esto del razonamiento, el uso de la calculadora en el aula. Porque hoy en día se sigue viendo como pues que perjudica, que no ayuda al cálculo mental, que si no los niños no, bueno, pues eso, que no saben calcular, que es como una ayuda que no hay que hacerla. Entonces, ¿qué visión tienes respecto a eso? Pues es otro tema muy interesante, sí. Yo creo que el problema que tenemos en España es que somos binarios, ¿no? En el sentido de que está prohibida hasta cierto momento, o sea, cero calculadora, pues en primaria y a lo mejor hasta segundo de la ESO, o lo que sea, dependiendo ya de los coles o de los institutos, en cierto momento sacan la calculadora y ya todo con calculadora. Y entonces ya el resultado es que en segundo de bachillerato o en primero de telecomunicaciones, que di clase hace unos cuantos años, uno más un medio no sabían hacerlo sin calculadora. Porque llevaban 4 o 5 años que hacían todo con calculadora. Entonces creo que la calculadora hay que usarla de manera inteligente en el sentido de cuando hace falta. Entonces, trabajar sin calculadora, yo sí que creo que es importante trabajar sin calculadora. Para adquirir ese sentido numérico del que hablamos, es fundamental hacer cálculos sin calculadora. Pero luego también utilizarla a veces la calculadora, cuando hay actividades con calculadora, entonces hacer las dos cosas. Hay varios países europeos que a nivel incluso de al final de secundaria, pues tienen el examen del final de secundaria en dos partes. Una parte sin calculadora y otra parte con calculadora. Hacer esos dos trabajos. Y centrándonos en primaria, por ejemplo, yo creo que sería así que siempre que puedo intento a los docentes animarles a esa resolución de problemas en últimos cursos de primaria, cuando aparecen números ya un poco más grandes, números decimales. Yo creo que hay muchas veces que hay alumnos que cuando ven esos números, si quieren hacer las cuentas a mano, ya se rinden. Dicen, mira, yo esas cuentas paso, ni lo intento. A lo mejor, no digo siempre, pero a veces plantear esa clase de resolución de problemas con la calculadora permitiría que los alumnos se centraran en las cuentas que hay que hacer, ¿no? En ver cómo se resuelve el problema y les quitamos esa losa, que es para algunos una losa de hacer las cuentas a mano, y que las haga la calculadora. Yo creo que eso podría mejorar mucho esas clases de resolución de problemas. Claro, es que eso depende de la visión que tengas tú de las mates. Si tienes la visión de que las mates es hacer operaciones bien, pues claro, consideras la calculadora como un enemigo, pero
ahí en un problema lo que estás trabajando es la comprensión de las relaciones, de las cantidades. Claro, pero y por Entonces, eso sería importante, creo que sería importante que la LOMLOE dejara claro qué cuentas hacemos en papel y qué cuentas con calculadora. Que si sale en geometría 227 por 3,14 para no sé qué, ya que todo el mundo tenga claro que eso lo hace la calculadora, no voy a tirarme 10 minutos haciendo esa multiplicación. es que, y más cuando supuestamente el aprendizaje tiene que ser competencial para la vida, ¿no? Y entornos cotidianos, etcétera. Claro, si es que al final de mayores, hoy en día, ¿quién hace una cuenta escrita así? Tan, ¿no? Por dos cifras, ¿o quién hace eso? ¿No? Tú coges Sí, el móvil sí, y haces la calculadora, tendrás que saber qué tienes que hacer. Que eso muchas veces lo está que... claro, y sí, la filosofía de la LOMLOE estoy de acuerdo que es esa y me gusta, pero como no ha concretado, pues luego Mm. cada docente lo concreta como le parece a él o a Respecto al ella. cálculo mental, hay un artículo que, bueno, es uno que tradujiste tú de, de Stuart Plunkett, ¿no? El Ah, de ya, la lo de... Sí, sí, ya me descomposición. acuerdo. Ese está muy bien y ese creo que habría, es del setenta y tantos. Y habría que hacerle caso porque lo que hace es que él dice, una persona para desenvolverse en la vida diaria va a utilizar hasta una dificultad de operaciones, o sea, las tablas de multiplicar por una cifra, por dos, sumas más o menos sencillas, ¿no? De centenas, pero llega un momento en que las operaciones grandes no hace falta eh, Pues trabajarlas. fíjate, ese artículo es eso de hace 50 años y ahí seguimos todavía, ¿no? Claro, Y claro, aquel artículo me gustó porque se atrevía a concretar, ¿no? Decía, eso es. esto es fácil, esto hay que saber hacerlo sin molestarse en coger el papel. Y estas ya de aquí, pues con calculadora. Yo Pues eso claro, me ha influenciado para el aula decir, lo que tengo que enseñar que calculen de cabeza es esto, más allá que use calculadora, y es verdad. Y centrándote en algo muy acotado, desarrollas estrategias como las que hemos visto antes. Pues si multiplicas un número por 9 puedes hacerlo por 10 y menos una vez y todo eso. Números grandes, pues puedes empezar por si te dicen cuánto es 251 por 3 pues empiezas por los paquetes grandes, ¿no? 203 veces o 253 veces, sobre cada uno. Y eso creo que ayuda bastante. Ese artículo lo voy a poner por aquí para el que quiera leerlo, porque a mí me ayudó bastante. Y siguiendo con eso de los autores y artículos, ¿qué recomendarías a algún profe que quiera ahora meterse un poco más en el mundo de la didáctica, que le pueda venir bien para cambiar un poco la perspectiva? ¿Qué artículos o qué autores así crees que pueden ayudar a alguien que quiere empezar a informarse? ahí sí me pillas, porque realmente es que creo que sigue sin... A ver, bueno, sí, escribí la aritmética para maestros, que de momento está en Lulú, autopublicado, que escribí yo, pero es solo, claro, de mi asignatura y Bueno, tampoco es de didáctica. El enfoque de ese libro es para entender bien la aritmética, ¿no? Porque es solo la aritmética de primaria y un poquito más de primaria, claro, hay contenidos que están terminando saldrá publicado, espero que pronto ya en Chile. Una editorial chilena, si le gustó, y va a salir. bueno, aparte tu Pero blog está bastante bien, porque yo, por ejemplo, uso el libro de texto que tienes de Singapur que hiciste tú, y yo lo uso en clase, porque tienes ejercicios muy interesantes que no suelen venir aquel en... material, bueno, sí, llamarle libro de texto igual es un poco ambicioso, pero sí, bueno, era de primero de primaria. Yo cuando Sí, creo que fue el 2013 o algo así, pues intenté enseñar a las editoriales españolas, las que tuve algún contacto, los libros estos de Singapur, los que hablaba antes, ¿no? Los que descubrí, y bueno, me dijeron que les parecía muy raro, muy distinto a lo que se lleva aquí, ¿no? No lo veían, vamos. Y entonces pues decidí ponerme por mi cuenta a generar esos materiales que están en la web. Igual luego si me pasas qué enlaces quieres, pues los podemos poner por aquí también. Y vale. sí, creo que algunas ideas buenas creo que había. Sí, no hay materiales, por aquel entonces, yo todavía no era consciente de la importancia de los materiales, pero quitando eso creo que sí hay bastantes actividades, pero claro, es para primero de primaria. Hmm. No me vi con fuerzas para seguir. También es verdad que me contactó alguna editorial por aquel entonces, ya empezaron a ver que igual lo de Singapur estaba mejor de lo que habían visto y empecé a colaborar con ellas porque no me veía capaz de seguir por mi cuenta, ¿no? Con segundo, tercero, etcétera. Pero es verdad que las actividades que propones son diferentes al enfoque que se le da en los libros de texto, o por lo menos de antes. Es verdad que ahora, por ejemplo, Anaya ha metido ya los números conectados. Y Van mejorando, creo que desesperantemente despacio, desde mi punto de vista,
pero creo que sí, que van adaptando ideas que son positivas. Sí, sí. Los números conectados es que no lo hemos dicho. En Singapur trabajan, sobre todo en los primeros niveles, cuando trabajas el número, no como cosas de suma y resta, sino como relación de partes y todo, ¿no? Como que una cantidad se Claro, puede eso es, el descomponer. 8 descompones en 5 y 3, que son descomposiciones numéricas, claro, que eso claro que se hace aquí, lo que pasa es que ellos lo hacen muy bien, lo usan muy bien para calcular, ¿no? Para cómo usan números conectados para hacer luego ese cálculo mental, creo que hay cosas muy interesantes para... Y antes de pasar al símbolo, ¿no? A la operación escrita, trabajan todo eso pues de forma manipulativa, oral, ¿no? Más comprensiva, no tanto. Es que creo que en España lo que hacemos es partir de la expresión escrita del número de 5 más 3 igual a 8 y decirle, mira niño, este 5 es esto, este más significa sumar. Y vamos a la realidad. Y ellos al revés, ¿no? Como que parten de la realidad primero, en las etapas estas que decías, para llegar al último del símbolo, cuando han comprendido lo que es, Bueno, claro. claro, decía que 8 descomponen 5 y 3, son 8 objetos, 8 cubitos, que los descomponen en 5 por un lado y 3 por otro, por supuesto. Sí, sí. ¿Y qué importancia le dan al lenguaje matemático? Es decir, a que el niño sepa muy bien la ortografía Pues matemática. creo que la ajusta, en el sentido de que creo que aquí igual hacemos demasiado lenguaje raro, o sea, hacer minuendo, sustraendo, multiplicando, multiplicador, dividendo, divisor en primaria, creo que no aporta y que lo que hace es, no sé si confundir al niño o asustarle a lo mejor. O un ejemplo que a mí me parece muy relevante, esto del signo menor o el signo mayor en segundo de primaria. Sigue estando en el currículo y en muchos libros de texto en segundo de primaria. Los niños de 7 años no lo entienden. Luego los docentes intentáis que si cocodrilo, que si historias por ahí hay, ¿no? Para que... Es absurdo. Yo creo que en segundo de primaria un alumno debería escribir 5 es menor que 7, pero con todas las letras, que es como se entiende. Y dejar el símbolo menor para secundaria. Yo en libro de Singapur no he visto el símbolo ese de menor o mayor en libros de primaria. Lo ven demasiado abstracto y lo dejan para secundaria. Entonces creo que el lenguaje matemático es fundamental, alcanzar un equilibrio, hace falta algún lenguaje, por supuesto, pero creo que en España muchas veces pecamos de exceso de lenguaje, que no entienden los alumnos en primaria. Pues para ir concluyendo y ya como parte final, me gustaría, Pedro, si tuvieras que elegir algo prioritario que hubiera que enseñar en primaria, es decir, si pudieras asegurar que todos los niños salen de primaria sabiendo algo o dominando algo de las mates, ¿qué sería? En el sentido numérico. Pasa claro, igual dice eso es muy amplio, ¿no? Claro, a ver, primero que no me, por algún colega de geometría y medida me dicen que siempre la posponemos y es verdad. La voy a posponer otra vez, creo que es importante, pero si me dices uno, yo creo que para aprender, para acabar primaria con una base matemática razonable para luego ir bien en secundaria, creo que el sentido numérico es lo fundamental. El sentido numérico que es básicamente entender los números. Entender los números te permite calcular de esas maneras que decíamos, incluyo las fracciones, claro, las fracciones también son números y es parte del sentido numérico, pero claro, igual me estás diciendo que estoy siendo demasiado amplio, eso es todo el temario de primaria con los números, pero es que no hay, si no hay esa comprensión de los números, es muy difícil luego que en la secundaria la cosa vaya razonablemente bien. Y ya digo, de los números, tanto los números enteros como los fraccionarios, las fracciones. Hay que entender los números. Si solo nos limitamos a operar con ellos sin entender, en secundaria lo más probable es que nos topemos con un muro. Entender los números en el sentido de saber cómo se relacionan las propiedades que tienen los números, ¿no? Y sobre todo Claro. la equivalencia, dices tú, de las fracciones, es verdad que damos las fracciones, pero no las conectamos con el número decimal. Claro, es que las fracciones son números, no solo Claro, 3 cuartos de tarta. En España siempre te quedan 3 cuartos de pizza, ¿no? Sí, pero es que también son números. Entender eso es muy importante, no efectivamente. se conecta y Sentido numérico no lo estamos hablando, pero si los oyentes le preguntan a ChatGPT para su IA favorita, ¿no? Que les defina sentido numérico, ese tipo de cosas la IA lo hace realmente bien. Sí, sí. Bueno, interesante. Pues yo no me dejo nada más así que preguntarte, creo que
ha estado bastante bien la charla. No sé si quieres añadir algo más que se nos haya olvidado, pero por mi parte Creo que está todo. lo hemos tocado todo y Mm. muy bien. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Nada, tipo colaborar. Voy a dejar, bueno, luego cuando edite el vídeo voy a poner algunos enlaces o imágenes sobre las cosas que hemos hablado. Y nada, Pedro, pues muchas gracias. Espero que haya otra ocasión también para seguir hablando. Gracias a ti. De acuerdo. Vale, pues nada, cortamos aquí la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.